Bien, claramente vamos a hablar de un libro, pero vamos a hablar de un libro que cruza la literatura y que cruza el cine, que tengo acá en mis manos para que vayan viendo, que se llama Beatriz Guido, espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine, de la colección Cosmos de Eudeva. Y vamos a poder hablar de este libro porque ya están conectados, acá los veo, a sus dos autores, a José Miguel Onaindia y a Diego Sabanés. José Miguel, Diego, buenas tardes. Javier Lucy acá desde el piso de Cinefilia. Buenas tardes, Javier y Diego, ¿cómo están? Gracias por el llamado y bueno, un placer hablar, compartir charlas sobre este libro con ustedes. A ver, estamos conectados así, porque si no, no estoy mal entendido, Diego está desde Madrid, José estás desde Montevideo, ¿verdad? Exactamente, estamos en tres ciudades diferentes. Perfecto, esto es lo que consigue, Exacto. para lo que sirve, lo que aprendimos durante la pandemia, esto de las conexiones. Después nos gusta el cara a cara, claramente, pero esta era una posibilidad que queríamos tener de poder conversar un poco sobre el mundo de Beatriz Guido, que ustedes vuelven a recuperar y a traer. Y lo primero es para cada uno de ustedes, el primer recuerdo sobre Beatriz Guido, cuando la conocieron, cuando la leyeron, ¿cuándo se da ese primer recuerdo? No, bueno, en mi caso la leí, el primer recuerdo que tengo es un libro que no entendía muy bien su título, que estaba en la mesa de luz de mi madre, llamaba El incendio de las vísperas, y con mi hermana éramos muy chicos, teníamos menos de 10 años, no entendíamos bien qué era esto del incendio de las vísperas, nos parecía mezclado. Así que desde mi infancia, el nombre de Beatriz Guido, las polémicas después sobre ese libro, y bueno, y muchos años después tuve contacto con ella, pero muy poco, muy esporádico. El libro no fue escrito, en mi caso, después Diego explicará lo suyo, pero en mi caso no fue escrito desde lo testimonial o desde una relación particular. Conocí a Beatriz Guido, como la mayoría de la gente de mi generación, como una figura pública, y tuve posibilidad de estar en contacto con ella algunas veces, pero siempre, bueno, como público, no a través de una relación personal desarrollada en el tiempo. Bien. ¿Y Diego? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente yo estoy acá en Madrid ahora mismo, pero bueno, a punto de volver a Buenos Aires. En mi caso, yo conocí digamos, el universo de Beatriz a partir de las películas de Torre Nilsson. O Ujú. sea, antes de leer sus cuentos o sus novelas, vi las películas que, digamos, Torre Nilsson y ella hicieron juntos porque realmente era una dupla creativa, más Sí. allá de que ella se quedaba, digamos, en el campo del guión y él coescribía con ella y dirigían, pero ambos en muchas entrevistas que hemos recopilado para el libro cuentan que era muy impreciso el límite entre el aporte de uno y el aporte de la otra, ¿no? Como que realmente trabajaban juntos y creo que eso se nota un montón, sobre todo en las primeras películas que hicieron juntos, porque uno lee los cuentos de ella o las novelas y se ve claramente que ya están llenas de imágenes que luego van a aparecer en las películas, o sea que había como una retroalimentación entre ambas. Y después ya descubrí su literatura, digamos, bastante más tarde, te diría. Bien, perfecto. No, por eso la pregunta fue por acá, porque claramente el libro no va de mis recuerdos con Beatriz o las anécdotas No, con eso, sino que no. es un trabajo de recuperación. José, te encargas de la parte de literatura, Diego, te encargas de la parte de los guiones y demás, de ese mundo cruzado que tenía Beatriz, y a partir de eso uno puede empezar a recuperar, obviamente, un montón de cosas que también las ha visto como espectador o como lector, pero acá está todo compendiado de una manera en el que uno puede darse cuenta de la estatura, ¿no? Ustedes algo de eso dicen, como que se la está reconociendo, pero todavía falta mucho más, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros también rescatamos lo que significó la figura pública de Beatriz Guido, que prácticamente hoy no tiene una réplica. Los intelectuales, escritores de cualquier disciplina, pero fundamentalmente los provenientes del campo de la literatura, no ocupan un lugar central en la vida pública y política argentina. Es muy difícil encontrar, salvo los que toman un lugar de militancia, que Beatriz no tomó,
eso también es rescatable, porque ella tuvo una operación muy importante de provocación sobre el mundo político sin militar ni adherir, salvo al final de su vida, que tuvo una adhesión muy anticipada y con mucha lucidez y con mucha valentía hacia la candidatura de Raúl Alfonsín, cuando Alfonsín no era el favorito, ni siquiera era un candidato con que la sociedad esperara que ocupara la presidencia de la nación y que tuviera el liderazgo político que tuvo. Por eso me parece que eso es lo que intentamos, o sea, como ella en cierta forma fue una figura que ocupó un centro de la vida pública argentina que hoy ningún intelectual ocupa con la misma amplitud, al menos. Son épocas muy distintas también, es difícil armar equivalencias, pero quisimos también destacar ese universo, o sea, su capacidad creativa, su posibilidad de actuar en diversos campos y su impacto en la vida pública y social de nuestro país y de Iberoamérica. Diego, con respecto a esto. Sí, mira, para mí era muy interesante también investigar, porque vos comentás, nuestro libro no está lleno, digamos, de anécdotas y de historias sobre Beatriz, ni de nuestra relación con Beatriz. Bueno, en mi caso, nunca me crucé siquiera con ella. Pero antes ya se habían publicado 2 biografías muy completas, digamos, sobre ella y su vida, digamos, pero a nosotros nos interesaba más explorar el legado de alguna manera, o sea, lo que había significado en su época, como dice muy bien José Miguel, y también explorar y rescatar un poco su propio pensamiento, porque a mí me parece particularmente asombroso que una mujer que fue guionista de 25 películas que se llegaron a filmar, entre las de Torre Nilsson y otras de otros directores, y que dejó también otros guiones escritos que no llegaron a rodarse, no tuviese, digamos, o no hubiese un rescate de su obra por lo que significó como aporte al cine argentino, porque además ella acompañaba a Torre Nilsson en los festivales más importantes que había en Europa en los años fines de los 50, principios de los 60, muchas veces iba ella antes con las películas, entonces es muy curioso que en buena medida todo el cine argentino, vamos a decir, que en las últimas décadas se ha mostrado tanto internacionalmente, ellos fueron los primeros que abrieron esa puerta y sin embargo esto mucha gente no lo recuerda o no lo sabe. Entonces un poco también el libro intentaba rescatar un poco su trabajo, no solamente su figura, porque también es cierto que ella se volvió con el paso de los años una figura muy mediática, muy popular y también un poco un personaje en sí mismo. Entonces a veces tengo yo la sensación al menos de que a partir de fines de los 60 y demás el personaje público así simpático o por momentos, incluso por ciertas declaraciones o ciertas conductas un poco estrafalario, vamos a decir, con mucho sentido del humor y demás, un poco eclipsó a la escritora y a la guionista. Entonces un poco nos interesaba a nosotros volver a rescatar esa obra y estudiar un poco también cómo había sido su escritura de guiones, que esto es algo que gracias a que los guiones se conservan en el Museo del Cine, algunos de ellos pudimos hacer y pudimos incorporar también a nuestro libro. También el libro rescata artículos que ella escribió en revistas literarias a fines de la década del 40, principios del 50, cuando estaba muy vinculada como estudiosa, digamos, al existencialismo, que es algo que mucha gente ignora de su trayectoria, por ejemplo, ¿no? Entre otros rescates, vamos a decir. Totalmente. Y con respecto a esto me das pie para pensar, digo, lo siguiente, en un país como es Argentina, lamentablemente, que no como que borra el pasado, la historia, que no tenemos archivo o que se pierden los archivos, y voy a decir se pierden también entre comillas y todas esas cosas, digo, se hace muy difícil para el investigador encontrar dónde hallar esas cosas para poder construir esa cronología. Sí, bueno, nosotros tuvimos una gran facilidad por la sobrina de Beatriz, Adriana Martínez Vivot, que es la custodia de sus derechos de autor. Ella nos facilitó mucho material, pero digamos, hay, como ya dijo Diego, en el Museo del Cine, digamos, pero fue un trabajo muy dificultoso, ¿no? Tuvimos que ir a los diarios, hubo que hacer un rastreo
no, Beatriz hace muchos años que no está editada. Eso. Ahora, por suerte, con motivo del centenario, se han reeditado un volumen de cuentos que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, con un prólogo de Valeria Castelló-Llobet, que es una de las académicas que la estudia, una de las pocas académicas que le dedica estudios a la literatura de Beatriz. Y bueno, y El incendio de las vísperas por Random House, y ahora la editorial Eudeva va a lanzar Fin de fiesta, pero es muy difícil conseguir los libros de Beatriz. O sea, yo tenía en mi biblioteca algunos, pero Diego en España, yo entre el Buenos Aires, gracias a Ignacio Estrada, que es un gran amigo y un gran hurgador de libros antiguos, me conseguía, pero tuvimos que rearmar esos 18 libros publicados, algunos los volúmenes de cuentos en algunos volúmenes que tuvieron ningún tipo de difusión posterior, o sea, una sola edición. Y no es fácil, o sea, hay que ir a librería de viejos, Mercado Libre, o sea, hay que hacer un trabajo de relevamiento bastante complejo. Bien, y Diego también. Y también, perdón, porque también gracias a las hemerotecas hemos encontrado, por ejemplo, muchas entrevistas. Cuando estábamos un poco recuperando parte de la investigación, también era las reflexiones que Beatriz había hecho a lo largo de su carrera sobre su propio trabajo como guionista y sobre el cine como lenguaje, su trabajo junto a Torre Nilsson y demás. Entonces, ahí la suerte que tuvimos fue, por un lado, que en varias hemerotecas hemos encontrado material muy interesante, y también algunas personas nos han facilitado sus propios recuerdos y algunas ediciones que tenían de ciertos libros o cartas, ¿no? Principalmente Adriana, como ya dijo José Miguel, también Manuel Antín, Oscar Van Leefing, Graciela Borges, gente que tuvo como un trato cercano y que también conservaban ciertas cosas. Pero digamos que fue un trabajo bastante de hormiga, de ir atando cabos. También vamos a decir que la propia Beatriz nunca fue demasiado sistemática en el modo de guardar. Ella anotaba todo el tiempo, escribía en cuadernos, en hojas de hoteles, en el reverso de otras cosas, en los laterales de una entrevista que recortaba del diario. Entonces, hay algo como de collage en el modo en que ella fue archivando su propia memoria, que luego fue también muy difícil de reconstruir, ¿no? Pero bueno, eso era también parte del encanto de la investigación. No, totalmente. Eso es lo interesante para uno como lector también, que puede tener todo armado, digo, cuando uno lee. Encima yo vengo de los dos campos. Yo soy egresado de letras y justo también tengo lo del cine, así que me atraviesa por todos lados y además amo a Torre Nilsson y a Beatriz Guido y toda esa dupla maravillosa. Entonces era como algo que a mí era un placer ir leyendo, pero también pensaba en esto de la reconstrucción, tanto del archivo y la memoria como el presente, digo, porque la dificultad que tenemos, en este caso, vos, José Miguel lo venías diciendo, la dificultad como lectores de encontrar las obras. Si no vas a una librería de viejos y demás y tratar de encontrar, digo, ya casi que la biblioteca no se usa más, cómo leer hoy a Beatriz. Y después, Diego, ¿dónde ver las películas de Torre Nilsson? Digo, se nos hace todo tan complicado muchas veces. Después ahí está el placer de ir. Y además sobre ellos, vos nombraste a los dos, pero yo creo que sobre ellos están como bajo un manto de silencio, absolutamente injustificado en ambos casos, por diferentes razones. En el caso de Torre Nilsson es sorpresivo porque en realidad es el gran padre del cine de autor de la Argentina, y un escritor y un director con 28 obras, con 28 películas filmadas, desde estas tan personales sobre libros de Beatriz a prácticamente el arco más amplio de la literatura argentina, sí. ¿no? O sea, arranca con Bioy Casares y termina, o sea, pasa por Puig, por Roberto Art, por Ricardo Rojas, digamos. Hernández. Y realmente, además que fue el primero, o sea, cuando uno lee que estaba considerado en los años 60 entre los 10 mejores directores del mundo,
que en el festival, esto Diego, que es un investigador muy meticuloso, me manda el dato porque dimos aquí en Montevideo Piel de Verano, que había una copia en la Cinemateca Uruguaya, que cuida mucho el material y es la receptora de una gran cantidad de material latinoamericano y universal. En el mismo año, Torre Nilsson gana el premio en Cannes en el mes de mayo, y en el mes de agosto se inaugura el Festival de Venecia con Piel de Verano, con otra película, y que no compite porque él es miembro del jurado de Venecia. Sí. Entonces, la carrera de Torre Nilsson, en un momento donde no había internacionalización del cine argentino, donde era muchísimo más difícil, porque también era mucho más difícil viajar, ¿no? Hay que recordar a la gente que en ese momento no había vuelos directos a París o a Madrid, había que pasar por Dakar, hacer escala, los viajes en avión eran peligrosos porque los aviones se caían, había accidentes, digamos, era una aventura hacer esos viajes, no había una recepción en Europa de la literatura de la cultura latinoamericana, no había aparecido el boom de la literatura, no, digamos, para un latinoamericano entrar en Europa era realmente algo absolutamente, en Europa y en Estados Unidos, como es el caso de Nilsson, era absolutamente singular, original y fuera de las posibilidades concretas. Y él abre ese camino. Y hoy realmente no se lo recuerda, pese a que yo creo que hay muchas películas y muchos autores, muchos directores, que siguen teniendo las señales de las temáticas de Beatriz y de las temáticas que también adopta Nilsson, ¿no? Excepto el caso de Adrián Caetano, que le rinde especial homenaje siempre a Nilsson en cuanto al manejo de cámara, etc. Las nuevas generaciones no lo referencian lo suficientemente. Sí, yo iba a sumar un par de anécdotas que quizás los oyentes del programa les dé curiosidad saber. Una es que en el año 65 se hace una retrospectiva en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, de 7 películas digamos, con guión de Beatriz Guido y dirección de Torre Nilsson, en un momento donde creo que, supongo, no estoy seguro de este dato, pero creo que es la primera vez que un director argentino recibía una retrospectiva en ese lugar, nada menos. Sí. Y por otro lado, hay un ballet que se estrena en Londres, basado en La Casa del Ángel de Beatriz Guido, que es otro dato que casi nadie sabe. O sea, estamos hablando de una década donde ellos no Sí. solamente viajaban con las películas, sino que eran muy apreciados, y hay un caso de un cuento de Beatriz que no se llegó a rodar la película, pero del que se escribió un guión que se llama Una hermosa familia, que se iba a rodar como una producción inglesa. O sea, hay un montón de Sí. cosas que han aparecido en la investigación y que son realmente datos que Y permanecían, yo te diría, ocultos, y que me parece que abre otra perspectiva sobre el y yo lugar creo de que ambos. acoto a lo que dijo Diego, que en el caso del guión de Una hermosa familia, el guión lo hizo Edna O'Brien, que hoy es una de las escritoras Claro, en lengua inglesa más más reconocidas del reconocido. mundo, una Totalmente. de las que siempre aparece en En las las listas. listas de candidatas para ganar el premio Nobel. Sí. Incluso el último año fue una fuerte candidata junto con Ayer, ¿no? Que terminó ganando. Y en el caso de del ballet, el ballet lo hizo Kenneth Kenneth Macmillan, Branagh. que es uno de los grandes coreógrafos del siglo pasado, director del ballet del Royal De Royal Ballet de Ballet. Londres, y se estrenó en el Covent Garden, Sí. digamos. Y esto sucedió cuando Beatriz tenía menos de 40 años, porque Kenneth Macmillan había leído la novela, no había visto la película, o sea, ya la novela estaba traducida al inglés, digamos. Fueron verdaderamente dos personas que abrieron caminos para la literatura, el cine y para el reconocimiento de la cultura argentina y latinoamericana en Europa y en América del Norte.
Totalmente. Esto, digo, todo esto que están contando, tanto Diego como José Miguel, digo, lo van a poder encontrar en este libro maravilloso de Beatriz Guido, Espía Privilegiada, ¿no? Con esa toma también de Graham Greene, de encontrarse en esos lugares, que también la asimila un poco, digo, a Silvina Ocampo, y si quieren después nos vamos al cine y un poco también a Lucrecia Martel, digo, por nombrar dos Sí, sí, mujeres sí, sí. también, ¿no? To- Y para ver que las cosas no nacen de la nada y tampoco se cortan, aunque alguien las quiera cortar. Digo, hay herencias, hay legados, hay cosas que empiezan y que está bueno tener esas referencias y este laburo que hicieron ustedes dos para volver a poner en un lugar como vos, como ambos dijeron, tanto a Beatriz como a Leopoldo Torrenizo, en que todas sus películas uno va viendo la cronología y dice, se estrenó en Berlín, se estrenó en Venecia, se ganó el premio en decís, ¿cuándo pasó eso con el cine argentino? ¿No? Entonces, me parece que es muy importante este laburazo que hicieron ambos para volver a traer a una figura tan relevante como es Beatriz Guido, y entonces de la mano inevitablemente te llega también Leopoldo Torre Nilsson. Sí, por supuesto. Sí, y además nos parecía también que en un siglo donde las mujeres están logrando tantos lugares y van, digamos, dejando atrás algunas barreras de desigualdad que continúan, tener la memoria de una mujer de estas características que hizo y que ocupó un lugar protagónico cuando las mujeres en Argentina eran incapaces de derecho. O sea, realmente también hay que recordar, ¿no? O Sí. sea, cuando había una disminución legal y social frente al rol de la mujer que hace más meritorio aún este trabajo y este primer sitio que logró Beatriz en su época. Totalmente. Diego, no sé si querés agregar algo más. No, solamente que Argentina Sono Films conserva tres películas, pues también es cierto que estas películas que hicieron juntos tenían diferentes productores, entonces también a la hora de hacer un rescate de su obra o un visionado, por, retomando un poco la pregunta que hacías Sí. antes, se hace difícil también por eso, porque no están, digamos, unificadas bajo un No, mismo, sí. una misma pertenencia, digamos. Entonces, Argentina Solo Film tiene tres que se proyectaron en el Bafisi cuando hicimos una Eh, pequeña exposición por el centenario de Beatriz sí. con sus libros y demás, y hubo un par de mesas redondas. Ahí se proyectaron en copias realmente restauradas, fantásticas, La Casa del Ángel, El Secuestrador y La Caída, que además es una de mis películas preferidas. Ujú. Luego hay otras películas que yo creo que vale la pena rescatar de su obra que a mí me encanta, que es La Terraza. Sí. Justamente la recopilación de cuentos que acaba de lanzar ahora el Fondo de Cultura Económico se llama La La Terraza, terraza. porque está ese cuento, bueno, y obviamente otros que también pasaron al cine, quiero decir. Y son, La Terraza es una película de una modernidad Sí, increíble, es del año 63. totalmente. Yo espero, pululan ahí por YouTube y este tipo de lugares, algunas copias no son de la mejor calidad. Ojalá que se haga, porque dentro de un par de años va a llegar el centenario de Torre Nilsson, Mm, ojalá que se activen los mecanismos sí, necesarios, digamos, para que se pueda restaurar su obra y hacer una retrospectiva completa que, como decías vos, también por arrastre sería una retrospectiva de de Beatriz, Beatriz. porque realmente iluminan mucho el cine argentino en una época y permiten hacer como un trazado hacia las generaciones que la siguieron y me parece que ese rescate al público que no las conoce le puede sorprender, porque son películas muy ágiles, muy Sí. atractivas, visualmente muy potentes, temáticamente muy transgresoras. Entonces creo que en ese sentido merecen absolutamente una revisión. Totalmente, totalmente. Un cine muy moderno el que hacían la dupla, tanto Torre Muy, Nilsson como Beatriz Guido. Nos sumamos desde acá, que ojalá sí se consiga recuperar las copias, hacer unas buenas copias también de eso para que los que no entraron a ese mundo entren, porque se van a llevar una más que grata sorpresa. Así que ojalá sí. eso sea posible. Esperemos que sí y que también se vuelva a la literatura. Yo También. realmente celebro que Eudeva publique Fin de Fiesta, porque creo que Fin de Fiesta merece un lugar en la literatura latinoamericana
como revista, como novela histórica, que realmente no se les ha dado. Se lo concedió Ricardo Piglia cuando hizo una colección de clásicos argentinos e incluyó Fin de Fiesta entre esos clásicos, pero espero que hoy la crítica y el público pueda acceder. Es una novela que realmente se lee en clave absolutamente contemporánea y trata uno de los temas más relevantes para Latinoamérica, que es el problema de los caudillos, el problema de la corrupción política, el problema de las grietas, ¿no? O sea, Beatriz fue muy moderna en anticipar muchos problemas, en reflejar los problemas sociales que hoy siguen, digamos, preocupando a la sociedad argentina y a las sociedades latinoamericanas también. Totalmente, totalmente de acuerdo con ese Braceras ahí, Avellaneda y demás en Fin de Fiesta. Diego, José Miguel, muchas gracias por Beatriz Guido, espía privilegiada, muchas gracias por este tiempo acá en Cinefilia y ojalá todo lo que pedimos sea destino a quien pueda hacerlo y podamos disfrutar tanto de la literatura de Beatriz Guido como del cine de Leopoldo Torre Nilsson con Beatriz Guido en La Pluma. Muchísimas gracias, Javier, por la entrevista y por charlar y difundir el libro y, bueno, y la obra, que era fundamentalmente lo que a Diego y a mí nos preocupaba. Por favor, un abrazo grande y muchas gracias a cada uno de ustedes desde Madrid y desde Montevideo, Diego Sabanés, José Miguel Onaindia. Y nos vamos a ir a nuestro segundo tema del día de hoy, que es, y me voy a poner los lentes porque me hacía el canchero, pero no llegó a verlo. Deep End de Holly Humberstone, tema integrante de la banda sonora de Heartstopper, cuya segunda temporada acaba de estrenarse en Netflix.